Televidente Bombini en otra edición de Time Out. Ahora en Time Out ponemos un gran norte junto con nuestro amigo Rudy Raga, que es el coach de nuestra selección nacional de ping pong aquí en Aruba, que nos va a conversar de un tremendo torneo de Día de Rey que nos está organizando en el momento aquí. Nos un Time Out cortico, sin que los back, nos está conversando con el señor Rudy Raga. Televidente, danke por estar con nosotros, con el señor Rudy Raga, los coach de Selección Nacional de Ping Pong aquí en Aruba. Rudy, buenas tardes. Buenas tardes, Claret. Entende, Rudy? Conta-nos quantos participantes tem em cada categoria de Copa de Rei aqui. Ok. Nós temos 8 participantes, nós temos desde categoria U11, U13, U15, ainda falta, e B-Class Master, A-Class Damas, e nós temos Beginners Away, que é a Copa del Rei. Então, nós temos 8 participantes. Quanto nós temos? Ya, cantidad, me progresaba de un grupo de U13, estaba 2 grupos de 6, en categoría de U15, estaba 7 y 9, y así no está diferente, está hopi jugador que no está participando, y ahí no se acaba, no está siguiente día 29. ¿De abril? Sí, 29 de abril. Rudy, sabe de 3 viajes que você organizou? No, ese tour año no está organizado, está un de copa importante de campeonato de Aruba Nacional, ¿no? Copa de Rei está campeando. Himno y Bandera, Año del Rey y Copa Aruba. Está 4 copas más importantes nacionales en Aruba. Por año no está participando. Com a competência mesmo acana, está o Hopi Wega. Momento interessante, conta-nos. Sí. Nos tiene un Hopi juega interesante de categoría U11, está más surprise y U13. Ganaron muchos hombres, está edición Herman. Están muchos hombres que no tienen ainda 2 años jugando. Wow. Ela va adelante. Hopi grande gana un jugador experimental como Chase Fan. 3-7, tu gente que asombra en visión a mejorar Hopi de Laster Luna, ¿no? Un jugador que sí, de vice, sí, nada trae aquí, ¿no? Y nada bom. De categoría U13 también de damas gana Elizabeth Cruz. Y también está viniendo Hopi Bon. De categoría U11 está Joel
gana para de 2 viajes a su torneo. Joel Guarnett también está viniendo Hobby Bon y nada sigue para atrás de jugadores como Logan y otro nombre, Ainando Matiover. Y buen futuro en ping-pong, ¿verdad? Hobby buen futuro. Uau, Rudy, mas o está um pouco veterano, mas está contente, o ainda está bezig. Conhecer vai conta nós. Sí. De Master vai bom, par de veteranos no havia para problema de alguns tá viajar para vacância, outro não pode chegar para de problema que não tem. Ela vai bom, de Master vai bom. El Master Award ganar para Fred León de 2 lugares. Trata un surprise. We show a sale de 2 en triple empate con Franklin y Ronnie Reyes, que también está Master, jugador bon. Y de B-Class nos ha tenido un surprise también. Está Fabio Marcotulli, un jugador de ya casi 80 años, gana su campeonato de B-Class. Y se trata Hobby Bon. Ya para ping-pong, ya que Marco Tulli está un jugador de hobby experiencia y un material especial en su virgen, como el punto, ¿no? La sale de empatar con otro jugador que está más joven y él gana de B-Class. Wow, tremendo, tremendo. Televidente, la clase de time out. Cortica se de que eu não bergo se mais com Rudy Raga, de ping-pong. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Rudy, con televidente na danke porque não conosco, perdão. Rudy, com entusiasmo da trabalho de participante, né? Entusiasmo está hobby bom. Y también nos tiene un día especial, día domingo, ahora, ¿verdad? Nos tiene un día importante para el ping-pong, porque está el Día Mundial de Ping-Pong, está el día domingo, ya pasa, ayer, y nos tiene hobby juega recreativo, con el mayor nan, con el grande nan, con el topper, con tu gente. Todo. Nos tiene un buen día ayer, día domingo. Día Mundial de Ping-Pong. Então, tem roupa gente que participar? A família Dijo, gente, a mí manda vídeos, para tu camina, gente nos ha inventado como de mesa, un tiquito blanco, mini mesa, mesa, 4 mesas juntos, grandes, pegar, nos hace una mesa grande, que tú da 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3. Trata hobby preto. Hobby hacer. Criando um bom ambiente também de ping-pong. Sí. Rudy. Y tú eres mayor, ¿Sí? Es importante. Sí, obvio. Entende? Qual está o seguinte torneio para ping-pong aqui na Aruba? Bueno, el siguiente torneo está a comenzar de 2 semanas de mes y está Copa Aruba Teams. Eso significa que A y B clase. Nuestro team torneo ya para 3 lunas y tu team está conformado de 4 jugadores. Ya va a participar de 2 rounds y después ya tiene un playoff que acaba más o menos en septiembre. Y así nos tiene campeón teams de Copa Aruba. Ese es el siguiente torneo. También nos tiene ranking de May, también nos tiene un training especial para el Muchanán U11, U13, preselección de Aruba, con un coach de la ITTF, Luisana
Pérez, que está viviendo en Francia, está venezolano, que está viviendo en Francia. Y nos va a ir día 29, 30 y 2 de mes. 29, 30 días de mes, 29, 30 y 2 de junio. Promete el Caribe, tornamento, Caribe. Oh, great. Dus wat die selección te 30 aan Cuba, toch? Sí, es preselección. Preselección, Selección sí, está mira, sí. Pero vos sale de Sí, sí. selección. Pero ¿cuánto mucho nos tiene en preselección? En preselección nos tiene de ahora, nos tiene 10, 2 muchas preseleccionadas, los cuales 6 están para el campeonato. ¿No? 6 o 7 jugadores. Wow. Uy. Liciani também. Sí. Está bombo. Sí, Ese está para promedio después de Hopi años, o sea, 2 años de COVID que había participación de eventos que nos atin, nos había, ¿no? Para 3 años seguir, no nos atin, no nos más de viajar para ningún torneo. Y el Caribe año que de U11, U13, va a estar en Curazao, está cerca, ya grande Dios, está cerca y no se va a participar. Great. Apa também que Michelin também, toch? Sí, a mí parece que a mí también con asistente de tren Brian López, Hopi Mayoran también quiere participar en el evento para apoyar mucho, que se está Hopi Leg. Nos tiene una buena selección de U13, defensa de U13, tanto mucha y mucha mujer. Y U11, U13 nos va a ir con un team Hopi John, pero con miras 8, 9, 10 años. La Hopi John. Lo que nós notamos também, Rudy, tem bastante número não vamos ter seguro, se não a lista que eu vou mandar mim, basta número de Michelin novo, assim que mesmo que o ping-pong está crescendo. El ping-pong está creciendo, sí. Nosotros aquí en Hopi, mucha gente piensa de temporada aquí, no está curva para en que den escuela, en que den otro programa, ¿no? Ibiza también está cerca de nosotros y de ahí nada saca un par de muchas también, con interés, con un joven activo. Entonces, está viniendo bombo. Hopi bombo. Nós também organizar algo na Aruba também? Sí, nos va a organizar 2 trainings camp también. Nos quiere año final nos va a organizar Dodge Caribbean también. Se está organizada también, el Dodge Caribbean. Nos toca año aquí. Que tempo? En tu categoría. Não, pero que tempo? Que temporada? Esa temporada sí, ATA me decidí, a mí nos cita semana de octubre, de vacaciones o noviembre, pero a mí siempre nada hace de fecha ahí en libre, ¿no? De Pasture Isla está libre también. Ok, vou fazer algo coordenado hoje. Sí. Nos organizamos para el viaje aquí en el mes, en Sal del Club Estrella, y nos va a ir a organizar. Você está visitando, como diretor técnico de ping-pong aqui na Aruba, você está visitando e outro membro que você tem também está praticando ping-pong na Aruba, aqui na Rudy? Well, nós esperamos que isso suceda sobre é necessário, mirando o crescimento que tem do mundo de ping-pong hoje em dia, simplesmente mestre vai trabalhar, dirigir e estruturar para nos ajudar o mundo de ping-pong. Ping-pong, wow, não que mencionar nome grande da tem que se como nós temos Mário Lobo que vai como número 1 aqui na Aruba, vários anos acabam de matter of fact. Televidente, ahora em time out. Para ping-pong, nosso amigo Rudy Raga, que vai conversar bastante amplo de torneio de rei tomando lugar e o que estavam proyectar ainda para aqui. Televidente, danke por tudo e te outro dia.